Bonjour à toutes et à tous, je suis Colombianito et aujourd'hui nous allons parler de la conjugaison en français. Nous allons apprendre à conjuguer au présent de l'indicatif les verbes du premier groupe en français. Parler. Je parle. Tu parles. Il parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Chanter. Je chante. Tu chantes. Elle chante. Nous chantons. Vous chantez. Elle chante. Danser. Je danse. Tu danses. On danse. Nous dansons. Vous dansez. Il danse. Je parle français. Tu parles espagnol. Il parle italien. Elle parle anglais. On parle portugais. Nous parlons allemand. Vous parlez grec. Il parle russe. Elle parle chinois. Espero les haya gustado esta clase. Ya se habrán dado cuenta, hoy hemos hablado del primer grupo de los verbos franceses. Entonces significa que hay varios grupos. De hecho, tenemos tres. El primer grupo, que son los verbos que terminan en ER, E. El segundo son los verbos que terminan en IR, ir. Y el tercer grupo es el grupo un poquito complicado, lo hablaremos luego. ¿Okay? En la próxima clase vamos a hablar del segundo grupo, ya que ustedes conocen el primer grupo. Y vamos a seguir con el tema de conjugar en presente, ¿okay? Que es lo más importante para poder defenderse, hablar un poquito en francés, hablar de su vida, de sus gustos, etc. Ya con eso tendrán buenas bases en francés para poder empezar a hablar con amigos, con novios y novias potenciales o lo que sea. ¿Okay? Ya saben que por la página web francesito.fr tienen el PDF de la clase de hoy, tienen ejercicios que pueden descargar de forma gratuita para practicar y también por el grupo Facebook Cuarentena Francesa con Colombianito les voy a subir videos, músicas, tips, consejos y vamos a seguir haciendo sesiones en vivo de vez en cuando para resolver sus dudas. Para los que quieren practicar el francés de forma más intensa, que quieren hacer ejercicios todos los días, yo les tengo la opción de la Cuarentena Francesa VIP, donde se tienen que matricular. Todo está debajo de este video. Los enlaces, los links, los datos, etcétera, están debajo de este video. La Cuarentena Francesa VIP es para los que realmente se apasionan por el francés, lo necesitan para trabajar, lo necesitan para estudiar afuera de su país o para cualquier proyecto de vida. La Cuarentena Francesa VIP son 2 clases de francés a la semana en vivo, donde pueden interactuar conmigo. Una sesión de dudas, preguntas, respuestas, etcétera, en vivo cada semana y ejercicios todos los días que les llegan a su correo para practicar de forma bien intensa, para ponerse las pilas con el idioma francés. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à demain, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres cours de français de la Cuarentena Francesa con Colombianito. À demain.